Buen día, profesor. Mi nombre es Fabio Lancheros y a continuación voy a explicarle el ejercicio siguiente. Debemos elaborar un método, en este caso pues está en C++, que debe leer un entero n y que construya una lista doblemente ligada de a dígito por nodo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es traer nuestras librerías. La librería estándar IO, la librería estándar y la librería con IO. Bien, ahora lo siguiente que vamos a realizar es crear nuestros apuntadores en este caso. Son dos apuntadores, nodo siguiente y el apuntador anterior. Bien, todo esto lo declaramos con el nombre de la estructura nodo. En este caso, vamos a definir nuestra estructura. Lo primero es crear pues nuestras funciones, las cuales vamos a utilizar a lo largo del ejercicio. Lo primero es crear la función, crear el nodo. Vamos a crear la función insertar al inicio, vamos a crear la función insertar al final y vamos a crear la función imprimir lista. En este caso utilizamos doble asterisco indicando de que vamos a modificar este nodo, al igual que al momento de insertar el nodo al final. Y en esta parte únicamente vamos a utilizar un solo asterisco porque vamos únicamente a imprimir nuestra lista. Ahora vamos en nuestro main a colocar nuestro nodo con apuntador a la cabeza como nulo, con el fin de que no nos esté apuntando a ningún otro valor en nuestra memoria, ya que si lo dejamos con el apuntador a la cabeza, pues él ya va a estar como tal apuntando a un lugar específico. Por eso en este momento lo colocamos como nulo. Creamos nuestras variables número, auxiliar, variable unidad, decena, centena, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón y nuestra variable recorrer. Inicializamos nuestro número a 0 con el fin de preguntar que mientras número sea igual a 0 o nuestro número sea mayor a 999.999.999 se mantenga. Si nuestro número sale de estos rangos, pues simplemente lo que va a hacer es repetir esta estructura. Entonces, imprimimos, lo primero que le vamos a indicar al usuario es que nos digite un número para construir la lista doblemente ligada. Le indico un recordatorio, en este caso, que el número debe estar entre 1 y 999.999.999. Tomamos nuestra variable número y en este caso la colocamos en nuestra variable auxiliar con el fin de no perder nuestra variable número. Lo primero que debemos realizar en este caso es descomponer nuestro número, ya que pues el ejercicio dice elaborar un método que lea un entero n que construya una lista doblemente ligada de a dígito por nodo. Entonces, esta parte de a dígito por nodo la estamos implementando acá para poder sacar las unidades, las decenas, las centenas, en fin, con el método de módulo y guardando nuestra variable auxiliar, trabajando con nuestra variable auxiliar únicamente. Bien, después de poder tener ya todos los números separados, lo que vamos es implementar un sistema de if. El primer condicional, en este caso le estamos indicando de que si el número es menor o igual a 9, me imprima únicamente la unidad. Entonces, va a indicar de que se creó una lista doblemente ligada, va a indicar el número de la lista, insertando como tal al inicio, ¿sí? Ya que podemos insertar en nuestra lista tanto al inicio como al final. En este caso, pues como es el primer dato que necesitamos, lo vamos a insertar al inicio, que será la cabeza como tal, y le vamos a pasar nuestra variable unidad y vamos a imprimir la lista a la cabeza. Bien. Continuamos sucesivamente con la cantidad de dígitos que nos haya indicado el usuario, ¿sí? Ya sean, si son 2 dígitos sería unidad y decena, si son 3 dígitos unidad, decena y centena, y así sucesivamente. Lo que vamos a realizar en este caso
es realizar la implementación de las funciones que tenemos creadas en esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con la primera, que es la de crear nodo. Entonces, para ello, vamos a inicializar nuevamente la estructura como nulo, un nuevo nodo, le reservamos la memoria, en este caso, como tal para la estructura nueva, es decir, para el tamaño de la estructura de nodo. Bien, aquí pues vamos a validar si se pudo o no reservar la memoria, ¿sí? Finalmente, este sería como tal los datos que ingresan a la función. Regresamos el nodo nuevo que se creó. Para poder imprimir la lista es un poco más sencillo. Así como declaramos, entonces ya vamos en esta parte, imprimir la lista. Entonces, para poder imprimir la lista, realizamos la implementación de la función imprimir lista. Ahora apuntamos hacia la cabeza, pues con el fin de evitar perder el apuntador original, y así pues recorremos por medio del auxiliar. Mientras exista la lista, la vamos a imprimir. Al finalizar la impresión, vamos a ir al siguiente nodo, porque si no, pues nos quedaría en un bucle y estaríamos imprimiendo prácticamente lo mismo. Obviamente, pues no es la idea, sino imprimir absolutamente pues todos los valores de la lista que en este caso me estaría registrando el usuario. Ahora vamos a realizar la implementación de nuestra función insertar inicio, el cual tendremos que pasarle como tal un dato para que pueda insertarnos el valor. Entonces, nuevamente, creamos un nuevo nodo, señalándolo como nulo, para que no nos pase lo que les indiqué anteriormente. Bien, ahora pasamos el dato que nos pasaron en la función insertar al inicio. Vamos a verificar si se creó o no este nuevo nodo. Bien, insertamos los datos y realizamos nuevamente una validación. Aquí estaríamos verificando si se creó o no el dato, ¿sí? Y pues si ya creamos el dato como tal, pues simplemente retornamos 1 si fue creado, y en caso contrario retornamos 0 si no fue creado. Finalizamos ya en este caso con nuestra función insertar al final. Para poder insertar al final, entonces, vamos a crear nuevamente nodo, un nuevo nodo inicializado en nulo, y nuestra variable auxiliar apuntando a la cabeza. Vamos a crear un nuevo nodo y un apuntador que inicialmente va a apuntar a la cabeza. Sería este de acá. Llamamos a la función crear nodo y le pasamos el dato que estamos pidiendo. Realizamos una validación de que efectivamente se haya creado el nodo. Ahora vamos a identificar nuestro último elemento de la lista para poder colocar nuestro dato al final de la lista, como lo estamos insertando acá. Entonces retornamos 1 en caso tal de que efectivamente se haya creado el último dato, y en este caso retornamos 0 en caso tal de que no hayamos podido crear el dato. Básicamente ese es el ejercicio, y vamos a correr nuestro ejercicio. Entonces, digite un número para construir la lista doblemente ligada. Recuerde que el valor a digitar debe estar entre 1 y 999.999.999. Es decir, ¿qué pasa si colocamos 0? Simplemente nos va a volver a retornar el mensaje. Entonces vamos a colocar un ejemplo, un número de 7 dígitos. Y damos Enter. ¿Qué es el mensaje que me aparece? Dice, se crearon 7 listas doblemente ligadas. Los números de la lista son el nodo 1, nodo 2, nodo 5, nodo 8,
nodo 4, nodo 7 y nodo 6. Es decir, estamos cumpliendo con lo que nos está diciendo el ejercicio. Elaborar un método que lea un número entero n y que construya una lista doblemente ligada de a dígito por nodo. Entonces, estamos construyendo de a dígito por nodo que nos está registrando el usuario. ¿Qué sucede en caso tal de que pues sea un número diferente? En este caso, verificamos nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 8, nodo 9, nodo 4, nodo 5 y nodo 4 nuevamente.